Recuerden, todos los lunes tenemos la participación de la Facultad de Economía y nos da mucho gusto saludar a Adrián Jiménez Gómez, invitado del día de hoy, académico de la facultad. ¿Cómo estás, Adrián? Qué gusto saludarte. Muy bien, buenos días, feliz año. Igualmente, Un gusto saludarte. iniciamos el 2024. Iniciamos un nuevo año con una noticia que sí nos impacta en lo económico, Claro. para bien y para mal. El salario mínimo a partir del 1 de enero ya es de 249 pesos. Para algunos es buena noticia, para otros no tanto. No tanto, sí, efectivamente. lo comento. Siempre hay distintas miradas, ¿no? Exacto, ¿no? Todo depende de qué lado del mostrador se encuentre uno. Aquí viendo hacia atrás, en el 2018 el salario mínimo estaba en 88 pesos. Uy, Y ya ha subido a 249, lo que implica una tasa de crecimiento anual promedio del 19%. Y esto no solo se queda en el salario mínimo, sino que empuja el nivel de salarios de toda la economía mexicana. Y este ha crecido en términos nominales alrededor del 10%. Si se estima que la inflación crezca en igual periodo 5%, pues aproximadamente los salarios reales habrán crecido el equivalente a un 5% en términos reales cada año. Y ahí la pregunta que nos hicimos en el seno del cuerpo académico al cual pertenezco es si estos incrementos en el salario real de la economía estaban respaldados por un aumento en la productividad del trabajo. Y lo que encontramos, y lo cual se puede apreciar en las gráficas, claro. es que hay un divorcio ya entre la evolución del salario real y la productividad del trabajo. Ok. Y eso de alguna manera ya se empieza a reflejar en algunos datos a nivel macro. Por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer que el mes pasado, en diciembre del 2023, se dio de baja un número máximo histórico de trabajadores, lo cual de alguna manera amortiguó la creación neta de fuentes de trabajo en todo el año pasado. Y dicha creación fue inferior al número de empleos que se crearon en 2022 y también estuvo por debajo del número de empleos que se crearon en 2021. Claro. Entonces, eso implica que el salario real empieza a ser pues un factor determinante para algunas empresas para contratar o por lo menos para mantener a la fuerza laboral. Y también este fin de semana salió un dato respecto a que los micronegocios, que así los identifica la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, pues le dan empleo a más de 20 millones de personas. 20 millones, no, pues es un porcentaje que como del 20%, ¿no? Prácticamente pues yo diría un poquito más. Un poquito más. Un poquito más del 20%. Entonces, pues eso de alguna manera sí nos hace pues pensar qué tan bueno es esto, no para las personas que tienen trabajo y que en una cuesta de enero el incremento salarial cae de perlas, ¿no? Sino para la economía en su conjunto. Entonces, aquí la respuesta pues es incrementar la productividad laboral para validar ese incremento en el salario real. Y aquí tenemos una oportunidad histórica, que es la relocalización de las empresas que están saliéndose de China y que tratan de acercarse a Estados Unidos. Nada más que aquí sí tenemos que hacer como país la tarea. Claro. Básicamente infraestructura, energías limpias, agua y es ahí donde la universidad tiene que participar de manera más activa en la formación de capital humano. Claro. Oye, qué bueno que tocas ese tema, porque de pronto estuvo muy en boga hace unos meses. Hoy ya lo veo como un poco, digamos, no tanto en la agenda mediática, pero ¿qué ha sucedido? Es decir, ¿ya están llegando las empresas o se está observando en dónde se van a instalar? ¿En qué proceso vamos? Bueno, ahí yo he estado muy pendiente de los datos de la balanza de pagos que publica el Banco de México. La llegada de nuevas empresas tiene que reflejarse en un concepto que antes conocíamos todos como inversión extranjera directa. Okay. Y lo que se notó en la última información, al tercer trimestre del año pasado, es que alrededor del 80%, si la memoria no me traiciona, de la inversión extranjera directa fue reinversión de utilidades. Okay. O sea, básicamente empresas que ya estaban en México. Okay. Entonces, lo único que se ha visto es que se han rentado bodegas, que ya no hay lugares en los parques industriales
en los estados que colindan con el norte, pero así que ya se haya sentido la llegada de eso iba capital yo. fresco, No. todavía no. Entonces, 2024 debiera de ser el año. Hay que Aquí- seguirlo, ¿no? Hay que seguir Sí, claro. esa nota. Es interesante porque te digo, como que de pronto la perdí, ¿no? Y creo que es por esa situación más bien, ¿no? O sea, digamos, las empresas están reinvirtiendo, están como que observando cómo está el escenario para invertir. Todavía no llega. Pero lo grueso, lo que sería deseable que llegara, todavía no se siente en la economía, ¿no? Claro. Oye, pues interesante lo del el salario mínimo, ¿no? Digamos, año con año se ven estos incrementos y bueno, a nivel, como tú lo dices bien, ¿no? Siempre hay dos miradas, ¿no? Desde Sí. uno, pues es una maravilla, desde otra perspectiva, pues ya se comienzan a ver las afectaciones, ¿no? Sí, los primeros incrementos creo que estaban más que justificados. Claro. Creo que sí había un rezago muy grande en el salario mínimo, pero yo creo que ya los últimos dos incrementos tal vez no debieron de haber sido de esa magnitud, porque de acuerdo con estimaciones, pues al final de este año el 45% de la población ocupada va a ganar un salario mínimo. Está creciendo tanto el salario mínimo que cada vez cae un mayor número de trabajadores Claro. en esa cifra. Y el punto va a ser que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos va a poder decidir el salario de prácticamente la mitad de la población ocupada en este país, lo cual también implica una responsabilidad enorme, Claro. sobre todo para no caer en ciertas tentaciones de elevar el salario mínimo para hacer caravana con sombrero ajeno, por Así, decirlo no, de alguna pues sí. manera. Oye, ¿cómo nos está tratando la cuesta de enero, la inflación? ¿Cómo vamos? Pues los datos hacia el final del año venían bien, sin embargo hubo un ligero repunte, Sí, sí. nada de qué preocuparnos, pero sí se percibe que no va a ser tan fácil ni que ya estamos en piloto automático para llegar a la meta del 3%, la meta que se estableció, para el Banco de México de 3% más o menos un punto porcentual. De hecho, si lo habrán visto esta mañana, el tipo de cambio ya está por debajo de los 17 pesos. 16 y cachito, ¿no? 16.86 creo que es lo que vi en la Sí, sí. mañana. Y pues eso es lo que de alguna manera está reflejando, es que ya muchos anticipan que el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos va a empezar a disminuir sus tasas y que Banxico pues sí da el anuncio de que lo va a bajar, pero al final del primer trimestre. No, tal vez al final del segundo trimestre. Entonces, Todavía está ahí. todavía ese diferencial de tasas sigue afectando el valor del dólar. En mi opinión, creo que está muy bajo. Claro. Si tuviéramos una entrada de inversión extranjera directa como la que se dio después de la aprobación del TLCAN, la aprobación fue en 93, entró en vigor en 94, entonces ahí no me preocuparía. Pero Claro. en estas circunstancias donde el tipo de cambio está muy barato y por otro lado no vemos la inversión que lo respalde, entonces sí es motivo de preocupación. Bueno, pues ahí está un poco de las coordenadas económicas que tenemos en nuestro país. Y bueno, pues te agradecemos como siempre tu presencia aquí en el De Eso se trata. El agradecido soy yo, Ricardo. Muchas gracias. No, usted.